Este verano el plan mío está bastante limitado porque tengo un campeonato súper importante en septiembre, que es el europeo, y mi plan es estar en Tarifa entrenando. Luego tengo una semanita de vacaciones en agosto y probablemente me vaya a Portugal, que me encanta la zona del Algarve, y con la furgo es el mejor plan. Te coges la furgo 3-4 horitas de coche, estás allí, tienes playas increíbles, acantilados increíbles y puedes dormir en la furgo con las mejores vistas. Mi verano perfecto, yo creo que como todo el mundo es estar cerca del mar, que es lo que más me gusta, y por suerte pues vivo en Tarifa y ahí lo tengo muy fácil. Y bueno, casi siempre los veranos los paso en Tarifa en casa, porque al final pues tengo que entrenar y es el mejor sitio para mí, así que mi verano perfecto siempre es estar cerca del mar. Si tuviese que elegir a una ciudad para vivir con playa, elegiría Barcelona, que yo nací allí y soy medio catalana, medio andaluza. Tarifa para mí tiene muchas cosas y creo que lo que la hace especial es el que sea un parque natural, un paraje natural, y es súper salvaje, es súper auténtica. A mí me encanta pues eso, disfrutar de buenos hikes, en plan de caminatas en la montaña, de escalar, de bici, obviamente de playa, de saltar de acantilados, de surfear, del kite, ¿no? Al final es una ciudad que vive súper cerca del deporte, ¿no? Y eso es lo que más me gusta. Uno de mis mejores sitios o playa en Tarifa es Playa Chica, que es una playa que está justo en el Mediterráneo, porque Tarifa tiene en un lado Atlántico y en el otro lado Mediterráneo, pues justo la playita pequeña que hay en la isla de las Palomas se llama Playa Chica y es súper pura y súper auténtica. Es verdad que en verano pues hay mucha gente, pero vas en invierno, a lo mejor fuera de temporada, y puedes estar solo disfrutando de unas vistas increíbles. Cuando no estoy haciendo kitesurf o estoy entrenando, me gusta mucho surfear y siempre que hay olas pues intento buscarlas, y cuando no estoy en el mar estoy en los aires, o sea, me encanta saltar en paracaídas y bueno, recientemente he aprendido a volar en parapente también, que es otra de mis aficiones que quiero continuar, y en invierno obviamente pues la nieve no puede faltar. Uno de los veranos que recuerdo con más cariño es el verano que pasé hace 2 años, que estuve en Castellón. Fue un poco improvisado porque yo en teoría iba hacia la zona de Ampuria Brava, de Sant Pere Pescador, para aprender la disciplina que estoy haciendo ahora, que es foil, y me quedé a medio camino porque siempre voy con mi furgoneta, con mi California, y duermo en la furgoneta y tal. Entonces al final acabé parándome en Castellón porque encontré una zona de salto de paracaídas y me quedé todo el verano saltando en paracaídas y haciendo kite. Creo que un lugar para enamorarse es sin duda Hawái, la isla de Maui. Me flipa ese sitio, aunque es verdad que el amor surge en cualquier sitio.